Estamos transmitiendo por Facebook Live en vivo. Bueno, también lo hicimos con la nota que la verdad me dejó muy conforme con Ignacio Sabatella. Me pareció... Sabe. Sí, pero además me pareció que trasladó muy bien cierto conocimiento básico que se necesita a propósito del quién es quién en el negocio energético y petrolero y para dónde va. Y acaba de llegar Atilio Borón, sin mayores necesidades presentativas, supongo. Politólogo, sociólogo también, investigador superior del CONICET y autor de Respecto de Brasil, que es el tema que nos convoca y que lo convoca, de una comentada columna en página 12, creo que antes, ¿no?, de la elección, que fue Nace un monstruo. Y hacías allí, Atilio, una equivalencia o una analogía, si se quiere, entre Hitler y Bolsonaro. ¿Nace un monstruo o nace una monstruosidad? Bueno, habrá que ver, ¿no? Ahí lo que quise hacer con esa columna es mostrar esto, simplemente. Un tipo como Hitler, ¿verdad?, que en el año 1921-1922, se ganaba la vida, ¿verdad?, en las tabernas más inmundas de los suburbios de Múnich, esquivando escupitajos que le lanzaban los borrachos y pronunciando discursos antisemitas, antibolcheviques, antiespartaquistas, antigitanos, etcétera, y siendo motivo de burla y escarnio. Al cabo de poco tiempo, no poco, al cabo de unos años, se convierte en la encarnación del espíritu alemán. Y esto yo no me dejó de llamar la atención como Bolsonaro, que es un personaje ridículo. Yo voy a Brasil todos los años, incluso un par de veces por lo menos. Hace 28 años que Bolsonaro es diputado. Sí, no estamos hablando de un tipo que viene de la antipolítica, que nunca estuvo en nada antes y que de golpe se mete como algo. No, Bolsonaro fue, digamos, un miembro pero conspicuo de la clase política más corrupta de Brasil. Pero además, no me acuerdo si también lo citabas en tu columna, sino en cualquier caso viene a cuento. Un militar mediocre, retirado a los 25 años, un diputado muy mediocre, porque en ese periodo se le conocieron, bueno, esto es objetivo, no es una inferencia, 3 proyectos legislativos en 28 años de diputado, viejo. 2. Ese es Bolsonaro, o 2, bueno. Pero aumentaste un 50%. Claro. Bueno, ese es Bolsonaro, pero yo creo que Bolsonaro es un síntoma de eso mismo que yo veía en la cosa de Múnich y Hitler y todo lo demás, de un proceso de descomposición de la sociedad brasileña muy agudo, que es parte también un fenómeno que lo estamos viendo en la Argentina y en toda América Latina. O sea, el neoliberalismo destruye las sociedades. Pero acá no hay Bolsonaro, Atilio. Todavía no. Todavía no, y espero que no aparezca. Pero digo, es bueno ponerse en guardia, ¿no es cierto? Yo creo que todavía acá no. Pero lo de Bolsonaro me parece que es muy significativo porque revela algo de fondo. Y ese algo de fondo que, bueno, primero, la conmoción que produce un proyecto de cambio, de transformación, por moderado que sea, como el caso del PT, en un país que fue el último en abolir la esclavitud en el mundo, la última nación independiente, porque después quedaba Cuba, pero la colonia española en ese momento. Pero el último país que abolió la independencia fue Brasil. La herencia, digamos, de una esclavitud tan prolongada y que ha sido recientemente, en términos históricos, ¿verdad?, abolida, es algo que está muy presente en todo este fenómeno. Vos no lo podés entender que un tipo que se pasa diciendo que los negros son una basura que no sirven ni para procrear, reproducirse, ¿verdad?, luego cuente con una importante, muy importante afluencia de votos de la población afrobrasileña. Digo, esto nos tiene que decir algo de lo que está pasando acá, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso, más sobre todo la cuestión de género y de igualdad y de la homofobia y todo lo demás, que se relaciona con un fenómeno poco estudiado que es la cuestión de el enorme peso que han adquirido en Brasil las iglesias evangélicas. Esto que es un dato, 1 de cada 4 o 1 de cada 3, varía un poco la estimación. Brasileño está vinculado a una iglesia evangélica que, a diferencia del catolicismo, es una organización.
Lo llamamos a Fortunato Malimacci, probablemente el especialista en religión y religiosidad popular más importante que tiene la Argentina. Y sobre esto de la presencia de los evangélicos en Brasil dijo lo siguiente. El triunfo de Bolsonaro en el Brasil, como todo proceso social, tiene múltiples componentes. Hay que hacer un poco de historia, hay que ver la coyuntura y hay que ver hacia futuro cuáles son las promesas que están dando vuelta. Parte de estos componentes tienen que ver a veces con la antipolítica, la defensa de la familia, una defensa muy fuerte del patriarcado. Tiene que ver a veces con grupos religiosos, católicos, evangélicos, que son permeables a esos discursos, demostrando que lo religioso sigue de alguna manera presente en el Brasil, México también y en América Latina. Todos los evangélicos juntos en el Brasil, según el último censo, son el 22%. Y sabemos que en todos los grupos, sea cual sea, hay distintas expresiones, hay distintas maneras de ver. No todos los evangélicos habrán votado a Bolsonaro. Más, si yo veo la bancada evangélica, fruto de esta elección de Bolsonaro, descendió a la mitad, perdió más del 54% de los componentes. Es decir, las personas, los votantes, se encontraron en otro grupo, y en este caso la enorme cantidad de militares que expresan muchas veces también esos valores, y no lo encontraron en los líderes evangélicos. Y creo que el voto de Bolsonaro y ese voto a la derecha atraviesa el conjunto de las clases sociales, y es un replanteo para políticas progresistas y para políticas de izquierda, de ver por qué no fuimos capaces de mantener esa memoria activa, cuáles fueron los fracasos de estos partidos mientras estuvieron en el gobierno. No hay que olvidar que varios de los candidatos que estaban cercanos al PT o que fueron alianzas del PT, hoy son también candidatos de Bolsonaro. Me parece que eso también muchas veces hace que haya ese malestar profundo en la sociedad contra los partidos, y esto hace un voto antisistémico, y que sean hoy las expresiones de derechas que lo llevan. ¿Por qué? Y porque hay un debate mediático, hay un debate con el Poder Judicial, hay un debate global. Muchas personas de los sectores populares creen que la corrupción es la que los lleva a la situación que hoy están viviendo de vulnerabilidad. Nosotros creemos que no, que si hay pobreza es justamente por falta de políticas sociales, por falta de crecimiento, porque los grupos más ricos se la llevan y el capital financiero es el que aprovecha. Pero ese debate hay que seguir dándolo, y hay que darlo sobre todo con los sectores populares, con los trabajadores y con los grupos vulnerables, para así revertir esas creencias muy fuertes que están en esos sectores. Más allá de algunas precisiones que hace Malimacci acerca de la penetración evangélica en Brasil, me parece interesante esto de cómo ese voto de derecha atravesó a todas las capas sociales, a todos los grupos. A la par, Atilio Boroni es nuestro invitado para hablar de esto. Si Lula hubiese sido candidato, habría ganado quizá en primera vuelta. Esto es, ¿cómo se llega a puede ganar Lula o va a ganar Bolsonaro? Bueno, primero hay que tener en cuenta que Bolsonaro registra una evolución de intención de voto que es muy curiosa. Que yo, que suelo ser muy mal pensado cuando hago análisis político, y las veces que soy mal pensado acierto, cuando caigo en la ingenuidad pierdo, a mí me sorprende mucho que Bolsonaro, que fue un tipo que nunca pasó intención de voto del 18%, sí, que inclusive después de la puñalada aquella había subido apenas a 24, venían 18, 22 antes de la puñalada, con la puñalada 2 puntitos más, ¿verdad? En víspera de las elecciones, ¿no es cierto?, había llegado a un tope de 24, y de golpe salta a 46. Digo, yo creo que acá es necesario ver qué fue lo que pasó, porque una cosa tan meteórica, tan fulminante, es difícil de explicar. Pero vuelvo a la pregunta. Lula, probablemente antes de esta evolución de Bolsonaro, ganaba cómodo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó que Bolsonaro de golpe, en un mes, se transforma de un personaje que capta 22, 24% y de ahí salta a 46? Creo que hay que ver un poco qué fue lo que pasó, ¿no es cierto? Tal vez la efectividad fenomenal de la campaña de Bolsonaro, el manejo de eso que llaman la neuropolítica, la lenta reacción del PT, que tuvo reacciones muy, muy lentas. Candidato muy pobre también, ¿no? Es lo mejor que había.
Nosotros en la Argentina tenemos ya que alguna experiencia en eso. Lo mejor que había era Fernando, un tipo muy capaz, y la fórmula con Manuela Dávila es muy buena fórmula, pero no había otra mejor. ¿Es simplote o es sencillo decir que las cosas en todo caso pueden ser más fáciles sin necesidad de descomplejizarlas? Uh-huh. Y que finalmente se trata, frente a que el pueblo podía haber votado a Lula y termina votando a Bolsonaro, de que los proyectos colectivos empiezan a decaer gravemente en una crisis general de las izquierdas, y en que se vota, y de esto se habla cuando se habla de lo antisistémico, se vota simplemente a aquel que te traiga una imagen de autoridad y de liderazgo firme, por derecha o por izquierda. ¿Es simplote o es simple? No, es simple, digamos, pero tiene así un componente de verdad que es muy importante. O sea, la sociedad brasileña está atravesando un periodo muy, muy crítico, ¿no es cierto? No solamente en lo económico. El tema de la criminalidad y la inseguridad es fenomenal. Las estadísticas hablan de que, por ejemplo, la tasa de criminalidad es 5 veces superior a la de la Argentina. O sea, me parece que más, no están en 60%. No. Por más, no sé. 40 y pico. Para que nos entendamos. Es mucho más grande. Argentina es 6,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sí. Brasil es 40 o 45, si no es que no había llegado al 60. El año pasado en Brasil hubo una cancha de River llena de muertos de homicidios. Uh-huh. Por supuesto, la mayoría negros y mulatos. Uh-huh. Y pobres, porque siempre hablamos de eso. Pero bueno, más allá de algún número. Y eso es el tema del desorden, así entre comillas, que en Brasil aparece claramente identificado con las políticas del PT, de Lula, la permisividad en muchos terrenos. Y por lo que decía Marimachi de que hasta los pobres creen que la corrupción es el principal problema. Bueno, hay que ver, varían según las estadísticas y los estudios, pero en general en las regiones de Brasil, no nos olvidemos que Brasil es un continente. Digo, una cosa es el sur de Brasil, Paraná, Río Grande do Sul, San Pablo, otra cosa cuando te vas al norte, al nordeste, ¿verdad? Pero sí hay un dato... Donde ganó Haddad. Donde ganó Haddad, allá, claro. Ahora, para mí, te decía que Bolsonaro es un síntoma. ¿De qué cosa? Aparte de esta situación tremenda de inseguridad en las grandes ciudades, ¿verdad? Y de la idea y de la eficacia de la campaña de destrucción y de desprestigio total en contra de Lula, el PT y todo lo demás, que una campaña perversa, pero con un nivel de refinamiento en el manejo de lo que se llama hoy la biopolítica o la inteligencia emocional o producir... ¿verdad? Es además síntoma de otra cosa, que la derecha no han logrado tener un candidato competitivo. Fíjate que ellos plantearon 6 alternativas electorales, ninguna superó el 5%. Entonces, ¿qué pasa? Ante una situación terrorífica, bueno, se aferran a y yo por eso en una nota que voy a publicar en algún momento, recuerdo una cita de Marx, ¿no es cierto?, en donde decía, muchas veces en situaciones críticas en lo social, sectores dicen, antes un final terrible que un terror sin fin. Esto lo dice Marx en el 18 Brumario. Y yo creo que para mucha gente en las favelas, en los sectores populares que ven los balazos, los tiroteos permanentes, los chicos, los soldaditos de la droga, todo lo demás, y que le achacan todo eso al PT, dejando de ver que es un problema global y que tiene que ver con, bueno, cómo funciona el capitalismo dependiente en América Latina hoy. Esta gente de repente, si no tiene una alternativa más razonable, era Gerardo Almín, gobernador del estado de San Pablo, no llegó al 5% de los votos. El delfín de Fernando Enrique Cardoso. Bueno, tampoco Dilma entró cuarta. Dilma entró en cuarta, pero ahí tendría una notita. Suplicy ni entró. Uno de los políticos más prestigiosos de Brasil, ni entró. Ahora, y yo agrego a todas estas consideraciones sociológicas algo que tiene que ver con el mal pensar. ¿No habrá habido fraude, en las elecciones en Brasil? Si a mí hay algo que me sorprende de mis colegas es lo siguiente. En Brasil tenés voto electrónico. O sea, vos votás en una urna, no sea una urna electrónica, no queda ninguna constancia en papel de nada. Entonces, un buen hacker te puede... Porque que Dilma salga cuarta en Minas Gerais. Pero me decís, salió segunda, pero que salga cuarta en Minas Gerais es muy grosero. Es de ahí.
fue ministra, fue presidenta. Pero demonizada, ¿eh? Destituida y demonizada. Pero para bajarla al cuarto lugar, además contra 3 impresentables, porque ya estaba contra Churchill, Roosevelt... Si fuera por la experiencia, Tilio, a ver, haces fraude para ganar por un par de puntos. Para ganar como ganó Bolsonaro, sonaría demasiado... Escúchame, yo lo pongo como una hipótesis, una pregunta que hay que hacerse acerca del voto electrónico. Escúchame, ¿por qué el voto electrónico está prohibido en Alemania, en Francia, en Finlandia? Yo digo, y acá se acepta a beneficio de inventario. ¿Cuántas elecciones robaron en México con el voto electrónico? Está Tilio Borón. Va a parecer paradójico que en el tiempo que nos queda hablemos de complejizar la cuestión del fascismo a propósito de lo que pasa en Brasil, pero si lo pensamos como disparador de las preguntas que haya que hacerse, puede estar bien. Pedro. Sí, porque se utiliza mucho la categoría de fascismo. Los que venimos de la academia sabemos que no cualquier cosa es fascismo. De hecho, cuando se dio la dictadura en la Argentina en el 76, había un debate entre académicos si era una dictadura fascista o no. No cualquier cosa es fascismo. Por el gobierno de Israel, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, no cualquier cosa es fascismo. Y vos utilizaste la comparación con Hitler. Mi pregunta, tomando en cuenta el movimiento que está generando Bolsonaro, va más allá de si él es fascista, si no está generando un movimiento fascista, que a mi juicio cualitativamente es diferente. Puede haber alguien de extrema derecha fascista en lo personal, pero que no necesariamente construya un movimiento que salga a cazar putos, rojos, lesbianas y todos los etcétera que podemos agregar. No es lo mismo. No es lo mismo, estoy de acuerdo. Yo creo que el caso de Bolsonaro, él tiene indudablemente los rasgos que tipifican a un líder fascista, ¿verdad? En cuanto a sus valores. Que sea capaz de construir un movimiento fascista, yo lo dudo. Porque el fascismo, como categoría histórica, se caracteriza, entre otras cosas, por la organización de las masas. Lo que Bolsonaro está haciendo es exactamente lo contrario. Producir una atomización total de las masas que tiene que ver con... ¿No las está organizando? No, bueno, está bien, vos yo creo que yo no he visto, no tengo evidencia de que haya un proceso de organización de masas en Brasil en este momento, y menos por Bolsonaro. Y la otra cosa es un Estado fascista. Digo, acá hay 3 niveles, ¿verdad? Entonces, Bolsonaro es un hiperreaccionario, etcétera. Que vaya a construir un movimiento de encuadramiento de masas, de militarización de las masas, de organización, sobre todo de capas medias, como fue el fascismo, lo dudo, creo que no. Pero esto no quita que sea un personaje que puede ser inclusive más virulento, más agresivo y más sanguinario que lo que fue el fascismo en Italia. Y pongo un solo ejemplo es decir, Gramsci en la Argentina hubiera durado una semana y lo tiraban al mar. En Italia estuvo 11 años preso, para demostrar de que podés tener regímenes como la dictadura genocida argentina, que fue mucho más brutal y más agresiva, más virulenta que el propio fascismo en Italia. Y de esto charlábamos con Pedro el sábado pasado. Y además de esta instancia de diferenciación, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De un fascismo en lo social? ¿O en todo caso de un neofascismo de mercado? Porque a la par, en términos de pensamiento económico, y más allá de alguna disputa ahora con Guedes, que va a ser su ministro de Economía, estás hablando de un Chicago Boy, si se quiere. Sí. De un tipo que habla de privatizar las empresas públicas. ¿Qué fascismo estatalista es este? Entonces, ¿no podríamos hablar en todo caso, además, de un fascismo en lo social y de una derecha en lo económico? Mira, yo creo que hay una simbiosis muy inestable y volátil ahí, claramente. El proyecto de Guedes es absolutamente neoliberal. Hay que ver si gana Bolsonaro. Yo creo que es el que tiene muchas más chances de ganar, pero no me sorprendería que hubiera un vuelco. Cuidado, no me sorprendería, pero es muy poco probable. Pero si gana, hay que ver si el tipo va a manejar la economía, ¿verdad?, en función de los preceptos del neoliberalismo. Yo personalmente creo que Bolsonaro, ganando, ¿no es cierto?, es un paréntesis en el proceso de reorganización de la burguesía brasileña y de las relaciones de Brasil con el imperialismo. Por supuesto, Bolsonaro tiene la bendición de Washington, le ha prometido la base de Alcántara, que es absolutamente estratégica para Estados Unidos. ¿Dónde queda? En la punta del promontorio del Nordeste, que es el punto más cercano entre América y África, ¿verdad? El que punto siempre más fue un tema. Que siempre fue un tema. La base de Alcántara, que Lula dijo que no, que Dilma dijo que no, y dijo te la voy a dar,
¿verdad? Se la va a entregar a Trump. Y con esa base, los tipos, esa base, en Alcántara, más la isla Ascensión, más otra que tienen en África, te cierran totalmente el paso de los rusos y chinos que quieran venir al Atlántico Sur. Lo van a hacer, pero monitoreados perfectamente a nivel milimétrico por Estados Unidos desde esa base. ¿Y Bolsonaro no es también el dique de contención contra China que necesitan los yanquis? Bueno, esos son, mira, bravuconadas, ¿no? Porque es un poco lo que pasa con Trump también. Una cosa son las declaraciones y otra cosa son las políticas concretas. China hoy en día es demasiado grande. Es decir, China es el principal socio comercial de Brasil. Bolsonaro podrá decir lo que quiera, pero ¿a dónde va a exportarle Brasil las cosas que le está exportando a China? ¿A quién? ¿A Estados Unidos? ¿A Europa? A Uruguay. A Uruguay. Digamos, realmente China hoy en día es un actor imprescindible en cualquier análisis del sistema internacional. Es la primera o segunda potencia económica del planeta, pero más allá de eso, de su tamaño, es la locomotora económica del mundo. Aunque sea la segunda, es la locomotora económica del mundo, ¿verdad? Es la gran demandante de productos, sobre todo de países como Brasil, Argentina, etcétera. Entonces, por más que Bolsonaro diga eso, yo creo que China va a estar ahí presente, y los chinos además tienen una diplomacia muy, muy efectiva y muy sutil como para capear esas embestidas, ¿no? Te hago la última y nos vamos a pasar un minuto de la y media y le pido disculpas al Info. ¿Qué te da, qué es lo que te causa más escozor y qué todavía te genera alguna esperanza respecto del proceso que vive Brasil? Mira, escozor, escozor, sí, bronca, digamos, asco, decepción, asco, bueno, todas esas... Pero en el marco de análisis político, sí, esa más allá de lo estomacal. A ver, tremendo, que ahora la dictadura pueda triunfar, la dictadura militar genocida de Brasil del 64, que triunfe a partir de un proceso electoral, ¿verdad? Eso es terrible, porque ahora es como decir, acá volvemos hay elecciones y gana la fórmula, gana Videla y Echecolat. Esto sería lo de Brasil, ganan Videla y Echecolat. Eso, y eso es terrible, digamos, el impacto que va a tener en toda América Latina. Esperanza, yo creo que un pueblo como el brasileño, con esa cultura, con esa alegría, con esa vitalidad, me cuesta pensar que puede caer en manos de un discurso tan troglodita, tan reaccionario, tan antibrasileño como este, ¿verdad? El país que creó el cine Manovo, el país que estuvo a la vanguardia en los derechos de las minorías sexuales, etc., de repente votando un monstruo como este. Creo que por ahí puede haber un cambio, y por algo él no quiere debatir con Haddad. Si hay debate, ¿verdad? Haddad le pasa por encima y podría revertir la situación. Pasó Borón.